Hola, buenos días, ¿cómo están, queridos auditores? Quiero iniciar este nuevo día con un tremendo abrazo apretado. Soy Chen Hoylin, conductora de este programa que me apasiona, Café Kintsugi. Café, porque con el café despierto todas las mañanas, si no, no podría. Que se transmite todos los martes a las 11 por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming, y además por el canal 131 de TV Zapping. Déjanos tus preguntas por mensaje en Instagram, @cafekintsugi. Trataremos de responder en cada pregunta tus inquietudes, y si nos dejas temas que de interés también los vamos a colocar. Bueno, estamos en tiempos difíciles de pandemia. Estos son tiempos en que nos llaman a cuidarnos. Hay que entender que debemos cuidarnos. Y el encierro, lamentablemente, es una de las formas, para nada agradable, pero es una de las formas que debemos estar a salvo nosotros y nuestros seres queridos, al menos hasta que esta situación vaya pasando. Aburre, angustia, surge ansiedad, preocupación, nos sentimos solos, evidentemente aislados. Pero una de las formas por las cuales nosotros podemos ayudar a mejorar estos estados emocionales es con la meditación o atención plena. Posiblemente para algunos va a sonar como que esto es de religión, es budismo, es raro, es de yoga. Hay bastantes estigmas al respecto. Pero la verdad es que ya desde la década de los 80 es que se han hecho muchas investigaciones en neurociencia sobre los beneficios que tiene. Entonces, con esto les quiero decir que hay evidencia científica que la meditación es una práctica absolutamente recomendada porque genera configuraciones nuevas a los patrones neuronales que permiten aumentarnos nuestros niveles de conciencia, es decir, nuestra sensación de estar presente. Mejora nuestras capacidades cognitivas, memoria, atención, concentración. Muchos que están muy estresados en las pegas llegan diciéndome, es que ya no pienso, me cuesta concentrarme, lo que me dijeron ya no lo recuerdo. Meditación es una de las maneras más saludables y baratas de reducir los síntomas de estrés, reducir ansiedad, incluso sintomatología de depresión. Aumenta nuestro sistema inmune, la capacidad inmune. Y lo mejor de todo es que ayuda a nuestro desarrollo de inteligencia emocional, de empatía, mejora nuestra salud emocional. Y con ello también empieza a surgir paulatinamente una sensación mejor de felicidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mirarnos, ayuda a abrir estas puertas que tenemos cerradas de nuestro mundo interior, que no lo conocemos. Y lo que no conocemos nos asusta, lo que no conocemos no lo podemos comprender, y no lo podemos resolver. Estamos demasiado puestos afuera, por lo tanto demasiado orientados a tratar de complacer al mundo, a la sociedad, a las personas, y se nos olvida de nuestras propias necesidades, porque tampoco las conocemos. Así que inicien meditaciones, existen muchas técnicas. A ver si les dejamos videos en Instagram que los pueda ayudar a comprender cómo iniciarse en este mundo. Y bueno, hoy quiero presentarles a dos invitados, ni más ni menos. Ambos son candidatos a constituyentes del Distrito 12, La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, distrito en el cual yo me he dado cuenta que tiene mucha trayectoria. Primero que todo, Paola Romero. Ella es dirigente social y abogada de familia. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación. Realmente me encantó la presentación que hiciste, porque en realidad esta época de pandemia a muchos les ha tocado bastante difícil, pero qué importante también es tomarlo como una oportunidad, esta oportunidad de estar con nosotros, de conectarnos con nosotros mismos, y realmente una forma de ver la vida de manera distinta. De alguna forma yo soy de las personas que creen que las personas y las circunstancias y las situaciones se nos van colocando en el camino por alguna razón. Yo creo que es una de las formas de entender nuestra existencia de manera distinta. Así que totalmente alineada en ese sentido. Me encanta este día así gris, porque te contaba, saca como cierta... Eres del sur. Démosle la bienvenida. Exacto. Démosle la bienvenida también a nuestro otro invitado, a César Bárcenas.
Puente Altino, ingeniero en informática, emprendedor, fundador del portal Puente Alto, portal Pírcano, Tribu, Emprende y Sarcástico Comunicaciones. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy súper bien y como decía Paola, este día frío, nublado, igual es rico como para estar en la casita aprovechando. Sí, Bueno, esto de la pandemia estamos hay obligados, que pero aprovechar estas instancias. cuando hace frío es exquisito estar en la casa. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, la Constitución es nuestra carta fundamental. Según la guía de formación cívica de nuestra biblioteca, la define como la carta fundamental o ley suprema de nuestro país, en el que se establecen principios, deberes del Estado, de los organismos, de las autoridades que lo constituyen como derechos fundamentales de las personas y nuestras garantías. Por otra parte, Habermas, filósofo alemán, un experto en constitución, indica que la constitución se legitima cuando refleja los valores, principios y creencias aceptadas por la sociedad que la circunscribe. Entonces yo les quería preguntar, para que iniciemos esta conversación, a su juicio, su propuesta, ¿cuáles debiesen ser los principios fundamentales de nuestra Carta Magna para asegurar una salud mental de calidad, donde todos podamos acceder y poder tener tratamientos adecuados a nuestras necesidades? Les abro la palabra a quien quiera comenzar en esta conversación de mañana. ¿Parto yo? Dale, sí, dale. Mira, en principio lo que nosotros tenemos que tener claro es por qué tenemos que hacer este cambio en la Constitución actual. Si bien es cierto, existen ciertos derechos sociales entre los cuales está educación y salud en este caso, no es menos cierto que como está regulado desde esta Carta Magna, de esta Carta Fundamental, es bastante insuficiente o incompleto el derecho que aparece ahí. Si nosotros revisamos la legislación actual constitucional, nos encontramos que en el artículo 19, numeral 9, encontramos la protección, señala lo siguiente: el derecho a la protección a la salud. El Estado debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción. Hay 4 tipos de acciones que señalan ahí. Sin embargo, nosotros nos encontramos en la práctica con que hay ciertas formas de garantizar estos derechos, y en nuestro sistema actual la forma de garantizarlo a través de una acción de protección, que finalmente también está descrita en la Constitución actual, que es absolutamente insuficiente para asegurar la calidad y la garantía misma de la salud en su espectro más amplio, y solamente vemos que está garantizado el acceso, que lo señala el artículo 20, se los voy a leer para aquellos que no lo manejan. Señala que se va solamente a proteger el artículo 19, número 9, inciso final, que se refiere a que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea este privado o público. Por lo tanto, si vemos que existe este derecho social, que es la salud, lo vemos que está el derecho reconocido en este artículo que les acabo de mencionar, pero no tenemos la garantía suficiente para poder exigir una salud de calidad, que es lo que nosotros en este momento estamos necesitando, ¿cierto? O sea, no estamos amparados, podemos elegir. Solamente y eso hacemos. A elegir. Entonces, pero de ahí que nos dé un mínimo no lo tenemos. Exacto, cuando tú ves conculcado ese derecho de calidad en la salud, nosotros no tenemos fórmulas en este momento. Y es por eso que es tan importante que esta nueva estructura constitucional incorpore principios, reconozca el derecho en su cabalidad y después le dé un contenido y se garantice adecuadamente no solamente el acceso, que es lo que está en este momento garantizado, sino que además la calidad en los servicios de salud en general. Vemos que la salud, en definitiva, es transversal a varios temas que tienen que ver con derechos sociales. En nuestra Constitución actual está reconocido y amparado de alguna forma el Estado subsidiario, que muchos han escuchado, que significa que deja al particular hacer o realizar cierta actividad económica cuando ellos pueden o quieren realizar, y el Estado se mantiene en una actitud observante, una actitud reguladora en ese aspecto, los deja hacer a los particulares. Pero aquí el Estado ha dejado un rol primordial en materia de derechos sociales,
que en vez de que él tome una participación activa, finalmente lo que hace es simplemente hacer una regulación. Y más aún cuando hay un reconocimiento precario o incompleto de los derechos sociales y sus pocas garantías, vemos que todo esto va conflictuando y va generando estas asimetrías finalmente en las prestaciones, porque actualmente nosotros tenemos entregado al mercado la educación, vivienda, salud, que son temas que son de derechos sociales básicos para las personas. Es desde ahí que nosotros debemos prever en este nuevo cuerpo normativo, en este nuevo rayado de cancha o carta magna o carta de navegación, desde ahí tenemos que nosotros proveer los principios que deben ser fundamentales para resguardar estos derechos sociales a cabalidad, y no solamente estableciendo principios de oportunidad, de universalidad, de gratuidad en otros casos, de calidad, etcétera, sino que además las garantías suficientes para que esos derechos sociales realmente, al ser bajados, al ser tomados por las políticas públicas, por los legisladores, por los nuevos gobernantes, finalmente lleguen en forma concreta, demostrado en calidad a las personas. Calidad en oportunidad. O sea, hay que empoderar al Estado. Yo te voy a hacer una analogía como desde lo psicológico. Para mí el Estado es el papá. Bueno, no seamos tan machistas. El que está a cargo. Mamá. Papá, mamá. Me parece, claro. Nuestras teorías padres. también son antiguas, entonces nos quedamos con ciertos roles y siempre yo estoy haciendo esa corrección. Pero entendamos como la persona dentro de la familia que es el observador. Pero nosotros en la familia tenemos que observar, regular, dar, quitar, marcar límites, si tenemos varios hijos, darle a cada uno lo que necesite. Yo lo que siento, según lo que tú me estás explicando, Paola, que tenemos como un papá, mamá que está solamente observando, y a la hora de que se desregula un poquito la cancha, como que quita y da, pero ni siquiera mucho, ¿cierto? Pero no está ahí el papá diciendo, ya, pero a ver, a mi hijo le falta esto, a mi hija le sobra, equilibremos. Necesito darle un piso mínimo para que suba. Y eso los papás se supone que lo hacemos en la casa y a nivel, vamos escalando en estructuras sociales, debiese ser así el papá Estado, ¿cierto? En ese sentido... yo pienso, sí, dame un segundo, Pau, que lo que estás diciendo es súper importante. Hoy en día, claro, todas estas cosas como básicas, el Estado se comporta como de una manera para dar un caramelo, como lo hace de repente en esta problemática. Da un bono, con un bono piensa que está solucionando el tema, pero no lo ve de fondo, no hay un tema de solución de fondo y, como dice Pau, un piso mínimo que asegure la calidad en temas como educación y salud. Hoy día todo está mirado como casi como una cuestión como empresarial, si lo podemos decir, porque está prácticamente segmentado. O sea, la salud, tenéis salud para gente que no puede pagar un buen plan, que también está como asociado como se divide en FONASA. Buen plan, un buen seguro. Claro, y por otro lado, si estáis trabajando a patronado, podéis tener un buen seguro y que podéis pagar un adicional para que te cubra. O sea, en el fondo es como si vaya a una clínica X del Barrio Alto, si tenéis todo eso, una atención te puede salir por 15.000 pesos, una cuestión que sale 1.000.000 de pesos, 15.000 pesos por tener todos estos beneficios. Sin embargo, acá, para la gente que no tiene tantos recursos, tiene que ir al Sotero del Río, en donde tiene que esperar no sé cuánto tiempo, que le den una hora, y después cuando va, lo atienden más o menos, o sea, más o menos tirando pa pésimo, y tampoco tienen los recursos los hospitales, y eso es lo otro. Es que eso también es importante, no están los recursos tampoco. No están los recursos. Entonces el Estado no te asegura el piso mínimo, porque las prioridades están en todos lados, y también hay un tema súper importante que es como ser eficiente en el uso de los recursos. Se van la plata por todos lados. Eso es un punto que quiero que conversemos. Los quiero invitar antes de eso a ir a escuchar a Dua Lipa. ¿Lo ubican? Wow, es súper moderna ella. Sí, pop. Vamos a escuchar We Are Gold. Vamos, Miguel, llévanos a escuchar a Dua Lipa. Bueno, y estamos de vuelta. Estábamos hablando con César y Paola esto de los recursos que tú nos mencionabas, César, que no se asignan tampoco. Y fíjate que hay otro punto ahí que yo quisiera ponerles en la mesa. No solamente está el tema de los recursos que no se están asignando quizás como esperaríamos que fuese, sino que también hay otro tema que a los profesionales
nos limita mucho en términos de la salud, que esto de la estadística, del indicador, que hay que cumplir con el indicador para que el proyecto o el programa se mantenga o sea aprobado. Y esto lamentablemente se traduce en cuántos pacientes atendiste en el día, cuántos pacientes atendiste en la semana, en el mes. No importa si lograste hacer, que en el ámbito de la psicología de salud, no importa tanto si efectivamente lograste hacer que en un trabajo conjunto con el paciente vaya elaborando sus problemas, sus traumas, sus trastornos. El punto es el número. ¿Te fijas? Entonces al final, si como profesional no cumples con el número, o te echan y además a la larga después se cae el proyecto. O te dicen, bueno, estamos con demasiada demanda, vamos a tener que pasar de 20 atenciones diarias a 40. Y es un tema súper matemático. 40 atenciones diarias, no puedes dedicarle más de 15 minutos a la persona. Y estamos hablando de que en salud, la atención de medicina alópata, los profesionales debiesen por lo menos tranquilamente dedicarle media hora. Y en psicología, por lo menos debiese ser 45 a una hora. Entonces al final se traduce, hola, ¿cómo estás? Un par de chequeos y listo, siguiente. Entonces, claro, tenemos después un montón de satisfacción del servicio, pero porque también los profesionales los orientan a que cumplamos con el indicador. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo hacemos que el espíritu no sea el indicador, que no sea la enfermedad en sí misma, sino que sea la persona? ¿Cómo nos colocamos en la Constitución que nosotros seamos los humanos importantes en nuestra Constitución? Mira, tú has dado ahí un punto clave en lo que estás señalando, porque primero nos encontramos con legislación absolutamente insuficiente. Nos encontramos con la legislación dispersa en materia de salud. No tenemos una norma que se regule la manera de enfocarse primero en el ser humano, en la rehabilitación en los casos que se deben rehabilitar o en la protección en los casos que se deben proteger. Entonces, vemos que los estándares nuestros en la normativa es absolutamente insuficiente con los estándares a nivel internacional que se nos exigen. Nosotros como país, somos muy buenos para estar ratificando tratados, pero después la implementación interna, wow, que nos falta ahí mucho camino por recorrer. Por otro lado, el gasto público asignado a materias de salud no va más allá del 2%, 2,4%, totalmente insuficiente en comparación a otros países en donde la OMS, de hecho, señala que un 5% del gasto público, del gasto del PIB, debería estar asociado a la salud en general. Nosotros en nuestro país vamos bajo esa cifra, o sea, ese es el mínimo que nos establecen. Hay otros países que establecen un 9%, 8%, 10% del gasto público en materia de salud mental porque han entendido que la única manera de que esto se resuelva es inyectando recursos significativos en materia de salud. Entonces, estos indicadores finalmente, ya tenemos una deficiencia normativa interna, que no nos ajustamos a una realidad internacional que se nos está exigiendo y nosotros la verdad es que no podemos implementar esos tratados adecuadamente. Por otro lado, tenemos un gasto insuficiente, o sea, realmente tenemos un ciclo muy vicioso en materia de salud. Si comprendieran, y de hecho, esa es la idea en esta convención, porque como señalábamos al principio, estas reglas del juego nuevas van a permitir nosotros situar a la salud, a la educación, a estos derechos sociales fundamentales en una palestra de importancia en donde debe estar asociada al bienestar del ser humano. Si finalmente, ¿para qué está el Estado? Que lo hablábamos en el panel anterior, ¿para qué está el Estado? ¿Este Estado papá, o este Estado mamá, o este Estado fuerte? Nosotros queremos que este Estado sea eficiente para resguardar el bienestar de las personas. El Estado está al servicio de la persona, a pesar de que está establecido en la Constitución actual, pero no lo vemos dentro de las políticas públicas finalmente, o lo vemos débil, o lo vemos a la chilena. Y eso es lo que debe cambiar en la Constitución. Ser claro que todas las normas, todo tiene que estar centrado en el bienestar de la persona, de su entorno. Eso es lo más importante. Los paradigmas en este momento deben y están cambiando, no solamente acá en Chile, sino que están cambiando a nivel mundial. Y eso debemos nosotros reflejarlo en la nueva Constitución, porque la Constitución o las legislaciones tienen que acompañar al ser humano en su trayectoria, no pueden quedarse atrás, todo lo contrario, nosotros somos los que vamos haciendo los cambios y las legislaciones se tienen que ir adecuando a los cambios que nosotros como seres humanos necesitamos.
Por lo tanto, es Exactamente. fundamental que en estas nuevas reglas del juego prioricemos lo que tenemos que priorizar. Acá nosotros tenemos que centrarnos en solucionar desde la matriz temas de vivienda, temas de educación, temas de cultura, temas de deporte, temas de salud, o sea, todos estos grandes temas que nos afectan como seres humanos de una vez por todas. Y desde ahí para abajo, que el mandato sea sumamente claro, que el bienestar debe estar centrado en las personas, en el ser y no en el tener finalmente. Porque Eso, en el ser. Sí, No eso es tener, lo que nos ha ser. hecho eso es lo que nos ha hecho estar como estamos. Este modelo Exacto. neoliberal, que por mucho que a algunos no les gusta, lamentablemente ha generado brechas donde nos hacen cada vez más competitivos, más individualistas. No miramos el colectivo, no miramos al lado. Entonces, finalmente, aquí nos vamos construyendo y valorando por lo que tenemos y no por lo que somos. Y ese es un paradigma que tiene que cambiar. Ese es uno de los problemas. Por lo que tenemos, valemos. En el fondo, nuestra moral está orientada al tener y no al ser. ¿Qué opinas tú, César? Tal cual, o sea, el sistema nos lleva a eso, o sea, mira, yo reconozco que en un periodo mío de trabajo salí de la universidad, me metí en este sistema y como Todos que nos hemos metido en el sistema. todos giramos en torno a eso, es como que primero era, no sé, la familia, el tema de la casa, del auto, y después íbamos subiendo, pues, y al final te vas metiendo también en un tema de deuda y es como, listo. Y al final te lleva siempre como a ser cada día más competitivo para tener más. Y la verdad que, bueno, yo dentro de mi experiencia me despidieron de mi trabajo y yo perdí todo, tal cual. Y cuando perdí todo, perdí el miedo. Y perdí el miedo, me enfoqué directamente Qué bonito lo que estás diciendo. Sí, y directamente a emprender. Y cuando le tomé el gustito a esto, me di cuenta que todo el tema material, la verdad que eso, nada más. No sirve, es un medio. Lo importante es tratar de hacer cada día lo que uno quiere y con eso es cada día mejor y más feliz en el fondo, vive cada día mejor. Yo gano un cuarto de lo que ganaba apatronado, un cuarto de mi sueldo, pero de verdad hago lo que quiero. Ganaste en calidad de vida. Y gané en calidad de vida. Entonces ese es súper importante y hoy en día, claro, todo te lleva a que sea todo muy competitivo, todo mencionaba algo de las estadísticas y es la única forma que la gente ve cómo medir esto de que si se cumplen o no se cumplen, pero está ahí forzando a varias cosas. Profesionales ultra capacitados que se meten en el sector público, los matáis, los saturáis, porque al final te dais cuenta que alguien que llega con vocación de ayudar, servicio social y preocupado de aportar a la gente que no tiene tantos recursos, le dan 15 minutos, 30 minutos a lo más, en el fondo, y una hora cada no sé cuánto tiempo, al final termináis reventado. Yo conocí la historia de un amigo que fue jefe de un área, no voy a decir de dónde, y él terminó mal, un psicólogo, terminó muy mal y al final decidió salirse del sistema público y cambiar su rubro, su giro. Sí, a mí me pasó, yo trabajé apoyando a víctimas de delitos violentos y justamente éramos un grupo multidisciplinario de un asistente social, de psicólogos y abogados para defender las problemáticas de todas las víctimas de delitos violentos. Y la verdad es que el sistema te come. El sistema quema a los profesionales. Sí, entonces al final, por eso tanta rotación. Exacto, y eso hace que no podamos atender bien. Y el problema no está tanto por los profesionales, que los profesionales los queman. Sí, mira, yo vi todo lo que tú me estás diciendo en cuanto a cifras y todo lo demás, y tú veías cómo era la dinámica. Y la verdad es que está muy mal el enfoque de eficiencia que tiene y estas son políticas públicas que vienen desde arriba finalmente. Entonces, esas políticas públicas, mientras estén centradas en cifras, nosotros los seres humanos no somos cifras. Somos personas. No somos cifras. Exacto. Y mira, a mí las cifras macroeconómicas que hablan de que el país, no sé, creció tanto y todo lo demás, que estamos súper bien posicionados en la OECD, yo digo, wow, estas personas que están generando estas cifras están absolutamente desconectadas con el territorio y con la realidad. Yo soy dirigente social y he visto la realidad de los territorios y lo que cuesta avanzar en ciertos temas. Entonces, cuando yo escucho estas grandes cifras, yo digo, wow, están tomando todas estas decisiones desde un escritorio y no es ahí desde la desconexión total a estas personas. O sea, yo los invito a estas personas que están sacando las cifras macroeconómicas, los economistas de nuestro país, etcétera, a que se vengan 2 días, no, un día a vivir en una casa de 30 metros cuadrados con 10 personas sin nada. Entonces tú dices, a ellos no les sirven estas cifras.
No están No. viviendo en base a las cifras. Personas que están recibiendo menos de los mínimos en su casa para alimentarse y todo lo demás. O sea, de verdad que uno ahí es donde dice, wow, ¿cuál es el problema en nuestra sociedad? Que ellos están viendo una realidad absolutamente distinta a otros que están viviendo una realidad absolutamente Yo, distinta. yo Porque creo, aquí Entonces, se Pau, cuando que me produce esa hablan de las cifras, desconexión. es que eso, sí, a mira, mí cuando me hablan de las cifras, yo digo, ¿cifras para quiénes? Porque es que la realidad yo, del territorio es distinta. César, yo creo, Pao Chen Hui, me cuesta tu sí, nombre, perdón, que pasa justamente como esto está mirado de repente como las grandes empresas. Yo he trabajado en grandes empresas y claro, el gerente general es un gallo que sabe mucho de números y todo eso se lleva a números. Si de repente, no sé, pues el gallo que toma decisiones asociadas a salud es un ingeniero comercial, es un ingeniero industrial y que está sentado en un sector que de verdad está bien lejos de la realidad y se arman, y esto es lo que creo todo y es lo número. demostraba en el fondo, que en el fondo estaban Sí, en una nube, pues. Ellos, su entorno y toda su realidad es totalmente distinta a sectores como los que vivimos nosotros, Paola, o sea, Puente Alto, La Florida, La Pintana, Cajón del Maipo, Pirque, tiene una realidad totalmente distinta a Las Condes, entonces ellos ven y que pareciera ser que todo Chile está pero perfecto. Miramos estos ingresos per cápita, en donde yo te veía una publicación el otro día, Paola, que hablamos del ingreso per cápita, millones de pesos, y es como la realidad del chileno, de verdad deben ser, con suerte, 400.000 pesos mensuales como sueldo. Entonces teníamos ¿Dónde un está? arriendo de Claro, 350.000 pesos y el resto, ¿cómo así para vivir? Pues entonces, exacto. claro, toman decisiones con números, la estadística y todo eso es súper bonito y te sirven les caleta para falta el tomar corazón, decisiones, el sustento humano. pero le falta la calle, y diría Seguimos, yo, César, dale, a vuelta de tanda comercial. Ahora es tanda comercial. dale. César, cuéntanos una anécdota que nos estabas contando mientras estábamos escuchando el comercial. Tú tenías una anécdota muy interesante que es importante sacar ahí el aprendizaje. Sí, lo que les contaba, que tuve una reunión por un lanzamiento de un proyecto acá en Puente Alto y como, bueno, yo soy el fundador de Portal Puente Alto, siempre estoy interactuando con mucha gente de la comuna y gente de afuera que viene para Puente Alto. Entonces nos reunimos, empezamos a conversar, súper buena la iniciativa y me hace una pregunta ya cuando estamos terminando, así como, oye, acá es verdad que se colocan unos toldos en las calles, así como para vender cosas. Y yo le decía, sí, claro, son las personas vendedoras ambulantes y que muchas veces acá en Puente Alto la municipalidad le da espacio porque hay tanta pobreza, tanta Claro, necesidad que soluciona de cierta manera así a personas que no tienen recursos para vender. Y él estaba totalmente sorprendido porque su realidad era totalmente totalmente distinta distinta. y él la veía solo en televisión y como conversamos también, no es culpa de él, pues, o sea, en el fondo su entorno fue siempre así y no tiene nada de malo en el fondo. Pero eso es lo que se ejemplifica como en las distintas realidades que existen hoy en día, personas que tienen muchos recursos y personas que tienen muy pocos recursos y de repente pues, se pierde mucha Creo que, información de allá a acá. Exacto. yo creo que esas son, son las grandes problemáticas que nosotros tenemos como país, estas diferencias, estas brechas tan gigantes, este país como dividido en dos, personas además que nos representan que están desconectadas absolutamente con las realidades que uno vive en el territorio. Lo que cuenta César es pan nuestro de cada día, o sea, es la Exactamente. forma que tienen las personas para poder subsistir, sobrevivir y hacerle frente a las necesidades que tienen, y más aún en esta época de dificultades en salud, etcétera. Entonces, de verdad que para mí es sumamente importante que en la convención constituyente se conforme con personas que tengan que ver más con lo humano, con lo social, con lo técnico tal vez, porque para mí lo técnico va a estar, las asesorías van a estar dentro de la convención. Claro, en mi caso yo tengo un plus por el hecho de ser abogada y entender desde la parte jurídica todo este aspecto, pero no es necesario. Yo creo que lo más importante acá es que nosotros como constituyentes sepamos desde lo humano qué es lo que cuáles son las demandas ciudadanas y de qué manera podemos resolver desde esta estructura que se quiere constituir o formar o redactar, como quieran llamarlo. ¿Y cuál es Entonces, el espíritu que se quiere implementar? claro, personas que estén desconectadas con El esta camino. realidad, claro, personas que estén desconectadas con esta realidad social, yo creo que
nos van a hacer un flaco favor en la convención, porque además es un tiempo bastante acotado. Es un tiempo que además vamos a tener que dedicarle tiempo a redactar un reglamento, en principio, cómo nos vamos a regular, cómo vamos a las reglas del juego. Entonces, exacto, entonces, de verdad que entrar en esta lógica de personas que a lo mejor no entienden esta brecha, la importancia de que los derechos sociales sean preeminentes, que el rol del Estado cambie, la estructura del poder se desconcentre. O sea, hay mucha temática en realidad en la Constitución, los requisitos para estas nuevas autoridades políticas que a futuro vamos a elegir. Finalmente, si nosotros tenemos candidatos dentro de la Convención que estén o que han estado durante estos últimos 40 años dentro de una mecánica de partidos, van a ir a defender sus propios privilegios finalmente y las reglas del juego para redactar los nuevos requisitos, las nuevas fórmulas para elegir, por ejemplo, a estas nuevas autoridades, o revocar mandato cuando nosotros lo queramos, cuando ellos no lo estén cumpliendo sus programas. Claramente no va a ser fácil dentro de esta convención porque van a ir personas a defender sus propios intereses. Es por eso que en el fondo para mí es fundamental que las personas que sean elegidas dentro de esta convención constituyente sean personas que logren entender este todo que yo hablaba, este todo y no solamente parcialidades o sus propios... su propio rancho. Exacto. Y que tengan la capacidad de ver al otro, de escuchar al otro, y no solamente desde el discurso, claro, sino que conscientemente darse cuenta que hay un otro, y un otro es un otros muchos de distintas realidades. Eso que menciona, perdón, es súper importante. Si no me equivoco, al comienzo lo mencionaste, el tema de la empatía. Hoy en día pareciera ser que eso se perdió, la capacidad de escuchar, de ponerse en el lugar del otro, es mucho más importante lo que yo estoy diciendo a escucharte a ti, y eso es lo que yo quiero prevalecer. De hecho, tú lo miráis todos los días en las redes sociales, todo se va para blanco o negro, y es muy polar. Eso, y el querer entender no pareciera ser que a nadie le interesa, pero eso es a redes sociales, y cuando vamos como al terreno, tú te das cuenta que otra realidad, como que la gente sí te escucha y sí te quiere escuchar, y son poquitos los que te dicen, no, usted es político y no sé qué cosa, porque al final ahora nosotros, independiente que seamos independientes, ya estamos en este tema político, así que me ha pasado una o dos veces. Política, lo queramos o no, necesitamos hacer política socialmente. Yo creo que ustedes han escuchado esto de los ministerios de la felicidad. Lo implementó India, España, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, fíjate. Y por otra parte está el Ministerio de la Soledad, que lo sacó Japón y el Reino Unido. Pero uno de los más lindos que surge es el de Bután. Y me gusta mucho lo que dice la Constitución de Bután, a partir fíjense que esto el rey, porque es un reinado, pero también tiene presidencialismo, define que hay que tener una constitución, fíjense, dice... El objetivo del gobierno es que cada uno de los ciudadanos sea feliz. Qué lindo. E implementa este Ministerio de la Felicidad para poder, en vez de medir el Producto Interno Bruto, ellos miden la felicidad interna bruta. Y establecen ejes que consideran, por ejemplo, bienestar psicológico, mayor conciencia, aceptación de quién se es. Miren qué bonito. Y esto está en los ejes del gobierno. Aceptación de comprender de quién se es sin comparar, porque esto de compararnos para ser mejor, al final, ¿saben lo que hace? Eso nos elimina a nosotros mismos, porque nos preocupa más el otro que nosotros. Entonces no nos preocupa ser, nos preocupa copiar, ser mejor que el otro. Y eso nos anula. Equilibrio ecológico de desarrollo sostenible, mejor uso del tiempo y mejor dedicación a la educación. Y tienen un listado enorme de distintos, tienen 4 ejes, en cada uno de esos ejes definen subcategorías y están todas orientadas a medir este indicador de la felicidad. El 7,9% se declara feliz y solamente el 8,8% no son felices. No podemos ser todos felices, ¿no? Ni todo el tiempo. Pero ya con estos indicadores estamos hablando de que el 80% de la población tiene una percepción, por supuesto subjetiva, que se intenta medir, de un estado que debe ser de felicidad, de plenitud, de estar bien. ¿Podemos implementar esto en Chile?
Yo siento que es súper difícil, pero en el fondo cuando hablamos de felicidad estamos hablando de calidad de vida, que vendría siendo prácticamente lo mismo si lo tiramos para acá, para Chile. Es difícil, pero para allá deberíamos apuntar, porque hoy en día como las necesidades básicas de los chilenos todavía no están cubiertas para todo. Por ejemplo, acá gente de Pirque, Cajón de Maipo, La Pintana, para ir a un lugar de trabajo tiene que gastarse 2 horas de viaje en la mañana, levantarse a las 5 de la mañana, recorrer el metro, después micro, el colectivo y quizás cuántas locomociones más, y después la vuelta es lo mismo, más el taco. Entonces hay cosas tan básicas como esa que no están cumplidas y están lejos de ser satisfechas. O sea, es como tenemos que descentralizar, tenemos que generar más oportunidades de trabajo. Entonces hay muchas cosas, pero sería una buena forma como tratar de empezar a, así como a todos les gusta poner indicadores, empezar a medir ese tipo de cosas, como los emprendedores de sistemas. Tú lo que tú estás diciendo, César, yo me pregunto, ¿cambiará los resultados y la percepción de felicidad si al momento de mejorar el transporte público nosotros nos hacemos, la pregunta actual es, ¿cómo hacemos que el transporte público mejore? ¿Qué tal si lo cambiamos a, ¿cómo hacemos que mientras las personas se transporten y puedan tener un transporte a donde necesitan llegar, pero además sean felices en ese trayecto, tengan una percepción de felicidad, de plenitud, de tranquilidad, de calma mientras se trasladan? ¿Será la respuesta a eso y las políticas públicas a esa pregunta distinta a solamente preocuparme de instalar un transporte público? Ah, claro, porque al final de nuevo caemos en lo mismo, pues en la calidad, o sea, de tratar de preocuparnos de todos, hasta los mínimos detalles de resolver una problemática, pues como cuando dijimos, implementemos el Transantiago, es como, listo, copiamos un modelo de otro país y llegamos y levantamos acá en la región metropolitana, pero no nos preocupamos de todos los detalles, sabiendo de las consideraciones del tipo de persona, los tipos de recorrido, cuántas horas tienen que viajar. En el fondo es como estos detallitos a lo mejor de, no sé, lo que mencionabas, como que el proyecto, el viaje sea, no sé, todas las personas tienen que irse sentadas porque imagínate, 2 horas paradas, después llegan al trabajo muerto y de vuelta a la misma cosa. Entonces, todos esos detalles nunca se consideran, o sea, hay que implementarlo y después vamos a ir levantando las mejoras asociadas, pero esas mejoras también siempre son como soluciones parches y no se solucionan los temas de fondo. O sea, si se plantea una solución en donde tengas la calidad de por medio, claro, todo debería apuntar a ser cada día mejor. Claro. Mira, yo tengo ahí un pensamiento bastante como, a lo mejor no se llame lo idealista. Nosotros, no sé si ustedes ubican, bueno, seguramente en Huey si lo ubica la pirámide de Maslow. Sí, claro. Yo soy de la idea de que mientras nosotros como país no solucionemos los temas básicos, no podemos ir ascendiendo. Cuando hablamos de Bután, y esto es maravilloso, o sea, tú me hablas de que están centrados, no lo conocía, pero están centrados en la felicidad integral, indica que también el desarrollo de ese país ha ido escalando en esta pirámide, porque ya estamos llegando a una cúspide superior. Exacto. Nosotros mientras como país no nos hagamos cargo de ir solucionando los temas más básicos de las personas, no vamos a poder seguir escalando. Porque esto es así, o sea, en la medida que nosotros logremos ir satisfaciendo las necesidades básicas, vivienda, educación, salud, pensiones, que son las problemáticas que las personas en este momento necesitan para ir sintiéndose más completa, más valorada, lo que quieras, como quieras llamarle. La salud mental es tan importante, porque en realidad esta sensación de frustración que nos genera estas brechas sociales que hay, cuando tú miras desde el estado de pobreza a una persona que lo tiene todo, se genera una frustración. ¿Por qué yo no puedo tener eso de ella? Lo hablábamos recién, o sea, nos han enseñado a valorar lo que tenemos y no lo que somos como seres humanos. Entonces, en la medida que nosotros no logremos cambiar nuestra mirada, cambiar este paradigma de tener para valorarnos y no estar centrado en lo que nosotros como seres humanos podemos lograr, y ahí la salud mental, como te decía, es fundamental. El hecho de que nosotros entendamos que las personas somos diversas, somos diferentes, que tenemos orígenes distintos,
que cada uno se va construyendo a sí mismo en base a las oportunidades también que se te están dando o a las oportunidades que tú mismo vas creando. Entonces, cuando tú vas convirtiéndote en un ser humano integral, sea que tengas mucho, que tengas poco, vas sintiéndote más pleno, más satisfecho, y también tiene que ver con ir aceptando, tener esta mayor conciencia de quiénes somos, ¿cachai? Entonces yo cuando veo esto de Bután, yo digo, claro, están a un nivel de conciencia superior, porque ya han pasado ya por la base, que en el fondo están satisfechos las necesidades más básicas del ser humano y de aceptación y de entender que en el fondo somos diversos y somos distintos, pero para eso también hay un rol importantísimo en salud mental. Claro, pero ese es el punto. Como Carta Magna nos define para dónde vamos. En mi opinión, en tanto sigamos orientados al Producto Interno Bruto, vamos a seguir orientados al número. Y vamos a hacer, desde la base de Maslow, vamos a hacer todo lo posible para ir superando etapas, pero el norte, la cúspide, es el Producto Interno Bruto. Si nosotros hoy día nos colocamos como meta a proyecto a futuro, a largo plazo, la felicidad interna bruta, el norte va a ser el ser, en el PIB va a ser el tener, en el norte, si es el ser, todo lo que está, vamos a definir, ok, para el ser, para ese punto, ¿cómo tengo que ir resolviendo todas mis necesidades básicas para llegar a ese norte? Eso yo creo que es lo que nos falta comprender como sociedad. Nos quedan 6 minutos para cada uno. 3 minutos para cada uno y les quiero hacer una pregunta distinta. Dale. A ver. ¿Cuál es la receta que ustedes tienen para ser felices? 3 minutos cada uno, Paola, aparte tú. Wow. Ya nos vamos. Yo creo que, bueno, yo tengo igual ciertos estudios más espirituales, no sé cómo quieras llamarle. Yo creo que en el momento que tuve conciencia de que en el fondo somos seres distintos y que la felicidad tengo que encontrarla en mi interior y no en lo externo, desde ahí como que te cambia la vida. Vas viviendo tu vida con cierta coherencia. No por nada he sido dirigente social, en donde me he volcado a trabajar por los demás con mucha dedicación, con mucho compromiso, porque siento que uno como ser humano tiene un desafío en esta vida de ir evolucionando, de ir también aprendiendo de los errores y ir avanzando. Finalmente, yo creo que cuando tú tienes ese tipo de conciencia, todo es más. Todo es más, o sea, lo menos que tú tengas es mucho más de lo que a lo mejor personas que no tienen esta conciencia, este grado de conciencia, finalmente te genera esta sensación interna de que tiene un cierto grado de plenitud. Y eso para mí es lo que me hace moverme, motivarme, comprometerme por el otro, por mi familia, por los cercanos, por lo que sea. Porque entiendo cuál es el propósito de mi existencia, porque lo he buscado. He tenido la conciencia, he trabajado para eso, he cometido muchos errores, me doy cuenta, logro darme cuenta, logro resolver. Entonces, todo eso yo creo que a mí me hace ser distinta. Aceptación y darse cuenta. Y entiendo, y bueno, me comprometo a seguir cambiando, esa es la idea. Así que, perfecto. Muchas gracias. César, ¿cuál es tu receta? Hoy difícil. Mira, yo igual hace rato que estoy en este mundo del emprendimiento y a todos los emprendedores les pregunto algo parecido, que les pregunto cuál es la clave del éxito. Y está muy relacionado a esto. En el fondo es como, yo estaba en el sistema, como les comentaba, en el día a día, me quejaba todos los días porque tenía que, no sé, vivo en Puente Alto, trabajaba en Huechurá, tenía una buena pega, ganaba buenas lucas. Pero al final llegaba a la pega, yo siempre he sido comprometido con mi trabajo, pero nunca me gustó mi trabajo, nunca. Entonces todos los días me quejaba, me reclamaba, dolores de cabeza, estresado. Y de repente, de un día para otro, me metí, empecé a darme cuenta que justamente el gran problema era que estaba haciendo algo que no me gustaba, por lo que te induce el sistema, pues como, tenés que casarte, tenés que trabajar, tenés que tener hijos, entonces como, no, ¿por qué tengo que hacerlo? Esto de los paradigmas.
Y al final, un día perdí todo, empecé a buscar qué es lo que quería hacer de la vida, medio perdido de repente, y me di cuenta que esto de Portal Puente Alto a mí me apasionaba. Y cuando me di cuenta que mi trabajo era una pasión, que en el fondo todos los días yo me levantaba a disfrutar del día a día, ahí está. O sea, en el fondo es como hacer lo que te gusta en el día a día. No todos pueden hacerlo, pero en el fondo todo el mundo debería buscar claro, qué es lo que lo mueve, cuál es el corazón que mueve tu día a día. Y ahí es clave, porque al final, hoy en día, como te decía, todos los emprendedores me dicen lo mismo, no es la plata, es el tiempo, de poder estar con mi hijo, de poder moverme, de poder, de repente hoy día en la tarde, me decía ayer una emprendedora, a la hora del almuerzo, había una cervecita, perdón que lo voy a decir, a la hora del almuerzo, y que nadie me va a reclamar, no voy a tener un jefe que me diga que me va a reclamar, o que de repente tengo reunión de apoderados, y me desconecto y voy a la reunión de apoderados y lo puedo hacer. Eso para mí, en el fondo, va apuntado a la felicidad, buscar lo que te apasiona, lo que te gusta, moverte, aprender a escuchar, aprender a entender al resto de las personas, en tratar de tener esta empatía en general y no cerrarse, esto del egoísmo y el individualismo. La verdad que mientras más das, más recibes. Y eso es clave. Y ahí es donde, porque al final yo tengo un dicho, todo puede ser mejor, pero también puede ser peor. Entonces hay que valorar lo que uno tiene en el día a día. Exacto. Oye, les agradezco un montón su participación. Hemos conocido un poquito de ustedes, de su calidad humana, lo que también nos ayuda a confiar, ¿no? A confiar en que ustedes tienen todo el corazón para hacer lo mejor por todos nosotros los chilenos. Ojalá que les vaya estupendo a los dos. Y ahora me despido de los queridos auditores. Muchas gracias por su compañía. Espero que les haya sido útil lo que hemos hablado, lo que hemos compartido. Y un abrazo a todos. Extraordinario. Tengan una linda semana. Chao. Igualmente. Chao, César. Chao, Paola. Chao. Un abrazo. Chao.